Hola, hola, hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bendiciones. Gracias por sintonizar Radio Jaí 104.3 FM y por seguirnos en nuestras redes sociales de nuestra página Comunidad de Fe, Dios es Fiel. Muchas gracias. Gracias. Le damos a Dios Todopoderoso que nos da la oportunidad de estar nuevamente detrás de estos micrófonos para llevar la bendita palabra hasta sus hogares. Gracias damos a todos por acompañarnos otro miércoles más. Gracias a cada niño, a cada radioescucha, que fielmente se conecta para escuchar su discipulado. Le damos la gloria a Dios y las gracias a Dios por esta bendita oportunidad. Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy, los niños, con una oración a nuestro Padre Celestial. Cierren sus ojitos y vamos a orar a nuestro Dios Todopoderoso. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por tu bendito amor, Señor, por tus misericordias, Señor, que son nuevas cada día, Padre. Te damos gracias, Padre Santo, porque por tu misericordia, Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Padre, para buscar tu rostro, para poder escuchar tu palabra, Señor Jesús. Te pedimos en esta tarde preciosa, Padre, que seas tú, Señor Jesús, preparando, Señor, nuestros corazones, Padre, para recibir tu bendita palabra, Señor. Para recibir, Señor Jesús, lo que tú tienes, Señor Padre Santo, preparado para cada uno de nosotros, Padre. Porque tu palabra, Padre Santo, siempre, Señor, nos traerá algo que aprender, Padre. Porque tu palabra, Padre Santo, dice que es útil para enseñar, para instruir, para redarguir. Gracias, maravilloso Dios. Porque siempre, Señor, tu palabra, Señor, siempre, pero siempre, Padre Santo, harás, Señor, la obra para la cual, Señor, mi Dios, tú la estás enviando a los corazones, Padre. Gracias. Gracias te doy, Padre Santo, en esta tarde, Padre. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú, Señor, en cada hogar, Señor, que está, Señor, escuchando esta transmisión, Padre. Y que también, maravilloso Dios, estés aquí conmigo, mi Dios. Tú eres un Dios eterno, Señor. Tú eres un Dios poderoso, Padre Santo. Y tus ojos, Padre Santo, ven todo lo que hay, Señor, debajo de los cielos, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque tú eres, Padre Santo, el objetivo, Padre Santo, de estos días, Padre Santo, de cada día, Padre Santo, que es expuesta tu palabra, Señor. Es el objeto principal, Señor, de nuestra alabanza, de nuestra adoración, Señor, de cada día, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Dejo en tus manos, Padre Santo, el tema del día de hoy, Padre. Que sea, Señor, para bendición para nuestras vidas, Padre Santo. Y usa, Padre Santo, este instrumento, Señor, en tus manos, Padre. Aquí estoy, Padre. Límpialo, Padre. Purifícalo, Padre. Para que este conducto, Padre Santo, que va a llevar tu palabra, que va a exponer tu palabra, Padre Santo, pueda, Señor, tener el impacto, Padre Santo, que tiene que dar, Señor, a los corazones, Padre. Nosotros solamente somos ese conducto, Padre. Nosotros somos, Señor, los que esparcimos la semilla, Padre. Pero tú eres, Padre, el que das el crecimiento, el que das la transformación, Padre Santo, en cada vida, en cada corazón, Padre Santo. Tu palabra nunca de los nunca volverá vacía, Padre. Te lo pido, Padre Santo, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Padre. Bueno, pues gracias a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Y vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños, a nuestro tema del día de hoy.
Nuestro tema del día de hoy, queridos niños, es la lección número 33 y lleva como tema las bienaventuranzas. La referencia bíblica de nuestra lección del día de hoy está en Marcos 14, 32, 52 y Mateo 5, 1 al 2. Texto para memorizar, Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5, 3. Ese es nuestro texto de nuestra semana y nuestras referencias bíblicas para leerlas en casita. Esa es nuestra tarea de nuestra semana del día de hoy. Mateo 5, 1 al 12 y Marcos 14, 32 al 52. No dejen de leer su porción bíblica, por favor, para que completen su discipulado del día miércoles. Para que cuando ustedes lean su porción bíblica, entiendan mucho mejor el tema del día de hoy, queridos niños. ¿Vale? Díganle a papito, a mamá que se los lean. Y si sabes leer, toma tu Biblia y lee la porción bíblica. Porque eso te va a servir para tu crecimiento espiritual, queridos niños. Es tu alimento espiritual, querido niño, querido radio escucha. Ese es el alimento para tu alma, para tu espíritu, querido niño, querido radio escucha. ¿Vale? No olviden hacer su tarea de esta semana, ¿vale? Y bueno, vamos a iniciar nuestra clase. Miren, gloria a Dios. ¿Saben ustedes lo que significa bienaventurado? Mira, bienaventurado significa feliz, dichoso. Y hoy aprenderemos sobre las bienaventuranzas, queridos niños, queridos radioescucha. Hoy vamos a aprender este maravilloso tema. Y déjame decirte que estas bienaventuranzas, queridos niños, queridos radioescucha, son expuestas, el Señor las dio para aquellos que son hijos de Dios, para aquellos que han aceptado a Jesús como nuestro querido y suficiente Salvador. Es una regla de vida. Son maravillosas palabras que el Señor dejó en su palabra para que nosotros las apliquemos en nuestra vida, para poder ser dichosos, felices en esta vida. Porque la felicidad de este mundo es muy distinta a la felicidad que Dios te ofrece, querido niño, querido radioescucha. Es muy, muy, muy diferente y eso lo vamos a ver conforme vemos nuestras clases, nuestras bienaventuranzas. Todo es muy diferente. La felicidad de este mundo es momentánea, queridos niños, pero la felicidad, el gozo, la dicha que te da Jesús es eterna, es maravillosa, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo en nuestras clases que estaremos viendo a partir de hoy, queridos niños. Vamos a ver qué fue lo que nuestro Jesús enseñó cuando estuvo en la tierra sobre estas bienaventuranzas. Y ¿sabes? Se les llama bienaventuranzas. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque es el sermón del monte. A estas bienaventuranzas se les llama el sermón del monte. ¿Sabes por qué? Porque Jesús las dio en un monte. Por eso a estas bienaventuranzas se les llama el sermón del monte.
¿vale? Porque nuestro Jesús, Señor Dios Todopoderoso, desde ahí las expuso a su pueblo. Mira, leamos Mateo 5, 1 al 2. Y dice así la palabra de Dios. Escucha. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca, les enseñaba. Y déjame decirte que cuando tú leas tu porción bíblica, tiene como título el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Ese es el título de esa porción bíblica que ustedes van a leer en su casita. ¿Sí? Y estamos viendo que dice que Jesús vio la multitud que venía, ¿verdad?, detrás de él. Acuérdense que él venía predicando, ¿verdad?, caminando en todas las aldeas, predicando el reino de los cielos, ¿verdad? Él decía que se estaba acercando el reino de los cielos. Y el Señor, conforme iba pasando por cada aldea, por cada ciudad, él iba predicando las nuevas buenas de salvación, ¿verdad? Las buenas nuevas del reino de los cielos. Y conforme él iba pasando por cada aldea, por cada ciudad, la gente se iba añadiendo a sus seguidores, a esos seguidores. Se iban uniendo a toda esa gente. Les encantaba escuchar las palabras de Dios, porque las palabras de Jesús eran maravillosas, eran sabias, eran hermosas. Eran hermosas enseñanzas para aplicarlas a la vida de cada individuo. No eran palabras huecas, queridos niños, eran palabras hermosas que hablaba la boca de nuestro Señor Jesús. Por eso esa gente quedaba maravillada. En donde Jesús se paraba, había gente que lo seguía. No había lugar donde Jesús pisaba con sus pies, donde la palabra que él hablaba impactaba la vida de esos individuos. Porque las palabras que Jesús daba inyectaban vida, queridos niños. Y sigue dando vida la palabra de Dios a nuestras vidas. Cuando tú abres la Biblia, que es la misma palabra de Dios, nos da vida, queridos niños. Conforme tú lees ese maravilloso libro llamado la Biblia, tú estarás recibiendo vida de parte de Jesús, ¿vale? Por eso es importante que todos tengamos una Biblia. Y si es posible, ¿verdad? Una Biblia en casa. Y si es posible, una Biblia personal, porque es tuya. Porque tú la vas a abrir y es lo que te va a dar alimento a tu vida, alimento a tu alma, querido niño. Por eso cuando alguien te diga, ¿qué quieres que te regale? Créeme que es el mejor regalo que recibirás. Estarás recibiendo en tus manos la misma palabra de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Vale? Pídele a tus papitos, a tu papá, a tu mamita, que te regale una Biblia, queridos niños, porque ese será el mejor regalo, el segundo mejor regalo que recibirás en tu vida, porque el primer y el maravilloso y mejor, súper mejor regalo que recibirás en tu vida es aceptar a Jesús en tu corazón. Ese es el mejor regalo que recibirás en tu vida. Y no habrá otro regalo más grande que podrás recibir en tu vida. ¿Vale? Ese es el primer regalo maravilloso para tu vida que Dios dejó en esta tierra y que Dios te puede otorgar, queridos niños. Y el segundo regalo maravilloso es su palabra, la Biblia, la Santa Biblia, ese maravilloso libro que Dios dejó para que nosotros pudiéramos instruirnos en el camino, en su camino, ¿vale? Por eso dice que él enseñaba con su boca, abría su boca para enseñarles sabiduría.
¿verdad? Ahora, díganme ustedes, niños, queridos radioescuchas, que me están escuchando, que me están acompañando en esta tarde maravillosa. ¿Qué es lo que nos hace felices? ¿Qué es lo que hace feliz a toda gente? ¿Qué es, queridos niños? Miren, si nos pusiéramos a preguntarles a la gente si quiere ser feliz, estoy segura que nos responderían inmediatamente que sí. Si nosotros nos propusiéramos a caminar por las calles y decirle a toda esa gente que se topa delante de nosotros, o toda aquella gente que nos encontremos a nuestro alrededor y que nos paráramos enfrente de ellas y les dijéramos, oiga, ¿usted quiere ser feliz? Ten por seguro que toda esa gente nos respondería, sí, claro que sí, quiero ser feliz. Quiero obtener la felicidad. Pero si al contrario de eso, ¿verdad? Les preguntáramos a todas estas personas, a cada una de esas personas, si son felices, mm, por supuesto que sería diferente la respuesta, queridos niños. Porque tal vez algunos, ¿sabes? Algunos dudarían, queridos niños, si realmente son felices. Tal vez algunos se quedarían pensando, pues, pues yo creo que sí. Tal vez otros dirían, pues más o menos, algunas veces sí, algunas veces no, ¿verdad? Otros tal vez responderían que la felicidad no existe, porque realmente hay muchos que dicen así, la felicidad no existe, no existe la felicidad. Todo este mundo es un caos. Por donde tú volteas, hay desgracias. En mi casa siempre están peleando. En mi casa no hay unión. En mi casa siempre se están peleando mis hermanos. Mi papá y mi mamá siempre están peleando. Hay mucha gente que dice así, que no hay felicidad, no existe la felicidad. ¿Te das cuenta cómo podrían haber dos diferentes tipos de preguntas y dos diferentes tipos de respuesta? Cuando tú le dices a alguna persona, oh, ¿tú quieres ser feliz? La persona inmediatamente te va a decir, sí, quiero ser feliz en medio de este mundo tan atroz, en medio de este mundo que solamente existen desgracias y que por donde tú volteas hay accidentes, hay malas noticias. Quiero ser feliz. Pero si tú le dices de nuevo a esas personas, oiga, ¿y usted es feliz? Entonces, ahí te van a dar respuestas diferentes. Van a ser respuestas muy diferentes, ¿verdad? Decíamos que unos te van a decir, van a dudar en contestarte, pues, ¿qué te diré? ¿Qué te diré? Van a dudar en decirte si son felices. Algunas, ¿verdad? Tal vez nos van a decir, pues a veces sí y a veces no, porque a veces, pues sí, hay cosas buenas y soy feliz y a veces, pues no, no está tan bien mi día. Y otros también, a otros dirán, ¿verdad? Que la felicidad no existe, no existe. Pero a ustedes ahora, queridos niños, queridos radioescuchas, ahora, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué nos puede hacer felices a toda esta gente y a nosotros? ¿Qué nos puede hacer felices? Piensen por un momento, queridos niños, querido radioescucha. Mm, ¿Ya pensaron? ¿Qué nos puede hacer felices? Estoy segura que algunos estarán pensando en estos momentos, ¿verdad? Que probablemente nos haría felices teniendo mucho dinero, porque teniendo mucho dinero, pues estaríamos, ¿verdad? Eh, logrando algunas metas, estaríamos supliendo algunas necesidades, ¿verdad? Tal vez algunos estarán pensando,
que podemos obtener la felicidad teniendo mucho dinero. Otros a lo mejor están pensando ser una chica o un chico popular en la escuela, en el trabajo, en mi vecindario. Quiero caerles bien a todos para que todos puedan hablarme, ¿verdad? Otra vez, o tal vez, queridos niños, otros mm, están pensando en que la felicidad puede darnos muchos viajes, ¿verdad? Ir a muchos lugares divertidos y podernos pasar súper, ¿verdad? Otros a lo mejor están pensando que seríamos felices yendo a viajar por diferentes lugares de nuestra ciudad, de nuestro país. Podemos estar tal vez pensando de diferentes maneras, pero déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, que a veces pensamos que todas estas cosas, ¿verdad? Nos dan la felicidad. Casas, viajes, dinero, amigos, popularidad, carros, buena ropa. Pero déjame decirte que solamente eso es una felicidad momentánea, queridos niños. ¿O ustedes creen que todas estas cosas verdaderamente nos darán la verdadera y la completa felicidad a nuestra vida? Mm, ¿Cómo ven? Yo creo que siendo sincera, yo diría que por supuesto que no, queridos niños. Porque déjame decirte que hay muchas personas que tienen mucho dinero, queridos niños. Mucho dinero. Viven en casas muy lujosas. Tienen carros de marcas muy lujosas. Mm, Usan la ropa que está a la última moda y que es muy cara. Niños que pueden obtener los mejores juguetes que están también a la moda, ropa a la moda. Pero no son felices, queridos niños. No son felices. Tenlo por seguro que no son felices. Y nosotros lo podemos ver en diferentes personas que conocemos en el medio artístico, eh, tal vez en el medio en donde nos movemos, ¿verdad? Mira, hace muchos años había un cantante muy famoso. Quizás han escuchado su nombre, Elvis Presley. Mira, este cantante tenía mucho dinero, era muy famoso, era muy talentoso, era guapo, tenía una esposa hermosa, podía gastar todo lo que quería, viajaba por todos lados, tenía muchos amigos. ¿Quién no conoce a este cantante? Yo creo que muchos conocemos a este cantante, a Elvis Presley. Era muy famoso en aquella época, ¿verdad? Cuando él, ¿verdad? Entró a la farándula de los cantantes a cantar, era muy famoso y tenía muchos amigos a su alrededor. Pero su vida era vacía, su vida era terrible, era horrible, queridos niños. ¿Qué pasó con este hombre? Tenía todo para ser feliz, pero él se divorció, no era feliz con la mujer que él había elegido, no era feliz. Seguramente vivían pleitos tormentosos en su casa. Todos sabemos, ¿verdad? Todos sabemos cómo vivimos en nuestras casas, en nuestros hogares, qué es lo que estamos viviendo. Todos cuando estamos afuera, todos pueden ver en nosotros una sonrisa, pueden ver que somos felices, pero dentro de nuestros hogares, cerrada nuestra puerta, suceden muchas cosas. Hay gente que vive temerosa, peleando todo el tiempo, sufriendo dentro de esas cuatro paredes. Y esto sucedía con este cantante. Aún a pesar que tenía todo para ser feliz y que él pensaba que era feliz,
porque entre más tenía, él más gastaba y reía y paseaba con amigos y jajaja y jijiji, ¿verdad? Pero realmente, cuando él estaba dentro de su casa, en esas cuatro paredes, realmente él se veía en el espejo y comprobaba que verdaderamente no era feliz. Llegaba a su casa y tenía terribles problemas en su casa con su mujer, tanto que se divorciaron. ¿Y saben? Murió muy joven, murió a los 42 años a causa de drogas, medicina y enfermedades. ¿Te das cuenta? Aún a pesar que este hombre era rico, era famoso, no llenaba todo esto su vida. Verdaderamente no había la verdadera felicidad en su vida, queridos niños, porque no encontraba la felicidad. Él cantaba, viajaba por diferentes lugares llevando su música y ganaba dinero y dinero. Y después, para obtener felicidad, ¿qué empezó? Empezó a drogarse y luego enfermó y luego tenía que tomar medicamentos para más o menos llevarse llevadera. Pero todo esto acabó con su vida sin ser feliz, queridos niños. Él se fue a la tumba sin ser feliz, sin conocer la verdadera felicidad que Dios puede otorgarte, queridos niños. Porque déjame decirte, queridos niños, que en el corazón del hombre, en el corazón de cada niño, de cada niña, de cada adulto, hay un lugar exclusivo, muy exclusivo para Dios. Porque acuérdense que somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios y nuestra naturaleza busca la manera de creer en Él, de buscar algo que se llama Dios, para poder satisfacer ese lado religioso, porque ese espacio le pertenece a Dios, a tu creador, querido niño, querido radioescucha. Y ese espacio, ese lugar en tu corazón, querido niño, querido radioescucha, no puedes llenarlo ni con carros, ni con dinero, ni con fama, ni con popularidad, ni con amigos, ni con drogas, absolutamente con nada, con vicios, no puedes llenarlo. Porque siempre al final de todo eso, siempre te sentirás vacío. Siempre llegará el momento en que digas, no soy feliz. Algo me falta en mi vida para poder ser feliz. Y ese algo que te falta es Jesús en tu vida, queridos niños. Es Jesús en tu corazón. Y solamente teniendo Jesús entronado en tu corazón, querido niño, querido radio escucha, es cuando verdaderamente vas a conocer esa felicidad, porque esa felicidad que Jesús da es eterna, no es momentánea. Siempre vas a ser feliz, siempre vas a encontrar el lado feliz en todo lo que hagas, queridos niños. Querido Radio Escucha, este hombre tenía todo para ser feliz, pero no lo fue de verdad. No lo fue, queridos niños. Y murió y fue a la tumba sin conocer la verdadera felicidad, queridos niños. Ahora, pongan mucha atención, queridos niños. Pongan mucha atención, porque quieren saber qué es lo que nos hace verdaderamente y completamente felices. Pues hoy vamos a saberlo. Pon mucha atención, pon mucho oído, dice la palabra de Dios, que que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pon mucha atención, ¿vale? Quita todo aquello que pueda estorbarte para escuchar lo que Dios tiene para hoy, para tu vida. Mira, escucha con atención la historia del día de hoy. Mira,
Hace muchos años, queridos niños, Jesús vio que había una gran cantidad de personas que lo seguían. Cuando él volteó y vio a toda esa gente, él subió a ese monte y él comenzó a enseñarles algo muy, muy importante. Jesús les iba a enseñar a toda esa gente y también a nosotros, porque ahora, abriendo la palabra de Dios, nosotros lo vamos a aprender. Acuérdense que la palabra de Dios, la Biblia, es para eso, para instruir, para enseñarnos, para redarguirnos, para instruirnos, queridos niños. Y esto era lo que Dios les iba a enseñar a toda esa multitud en ese tiempo que Él estuvo, ¿verdad? Llevando a cabo su ministerio en esta tierra. Jesús les iba a enseñar cuál era la fórmula para vivir completamente felices y no solamente un poco felices, sino totalmente felices, queridos niños. Jesús usó la palabra bienaventurados porque esta palabra significa dichoso. 3 veces feliz, queridos niños. No solamente una vez feliz, sino feliz, feliz y feliz. 3 veces felices. Y hoy estudiaremos, queridos niños, la primera bienaventuranza. Vamos a estar estudiando cada día una bienaventuranza, ¿vale? Vamos a aprender ese estilo de vida para poder gozar de esa verdadera felicidad que solamente Dios puede otorgarnos, queridos niños. Hoy vamos a estudiar la primera bienaventuranza. La primera bienaventuranza era así. Dios empezó y abrió su boca y lo primero que dijo su boca fue: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Te diste cuenta que es el texto que nos vamos a aprender en esta semana? Vamos a estar aprendiendo cada una de estas bienaventuranzas y nos las vamos a ir aprendiendo para que recuerdes qué es lo que verdaderamente puede hacernos felices. Y 3 veces felices, dice la palabra de Dios, que somos dichosos, ¿vale? Y esa es nuestra primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. ¿Vale? Mira, empecemos. Fue en el huerto de Getsemaní. Déjame decirte, primero, queridos niños, que el ser pobres en espíritu no quiere decir que nos tiremos a la pobreza, ¿verdad? Que digamos, ay, a la mujer entre más pobres, pues voy a obtener el reino de los cielos. O entre más nos hagamos así muy humildes y pobres y todo, y que estemos sin zapatos y que digamos, ay, pues voy a vender esto porque entre más pobre que sea, pues voy a obtener el reino de los cielos. Pues déjame decirte que no es así. Recuerden, ¿verdad? Que dijimos que la felicidad la ve el mundo de una manera y Jesús la ve de otra manera, ¿vale? Y aquí nuestro texto del día de hoy dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, queridos niños, quiere decir, ¿verdad?, que el cristiano es consciente de que nosotros dependemos totalmente de Jesús. Eso es ser pobre en espíritu. Que nosotros no podemos hacer nada, no podemos movernos sin la voluntad de Dios, sin depender de Dios. Nosotros siempre debemos depender de Dios, de Él. Él dice en su palabra: no te afanes por nada. No te afanes por nada, porque Él suplirá nuestras necesidades.
¿verdad? También dependemos de Él por nuestra salvación en este mundo pecador, queridos niños, porque por nuestra naturaleza pecaminosa no podemos llegar al cielo. No podremos llegar al cielo con nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, tenemos que depender de Jesús por medio de su sangre derramada en esa cruz para poder nosotros llegar al cielo y para poder, ¿verdad?, tener acceso a nuestro Padre Celestial. Debemos de reconocer continuamente que necesitamos de nuestro Creador, ¿vale? Y mira, te voy a contar lo que dice la palabra de Dios. Mira, escucha. Vamos a ver qué es ser pobres en espíritu, ¿vale? Y en la historia de hoy lo vamos a conocer. Mira, fue en el huerto de Getsemaní. En el huerto de Getsemaní, ahí fue nuestro Señor Jesús a orar a su Padre. Fue la última oración que ahí hizo nuestro Señor Jesucristo antes de que lo apresaran y de que fuera crucificado, queridos niños. Ahí en ese huerto de Getsemaní, Jesús sudó gotas de sangre, queridos niños. Él estaba dependiendo totalmente de su Padre. Él estaba orando, pidiendo fuerzas para lo que se le venía en algunos momentos, ¿verdad? Antes de que él fuera crucificado, antes de que fuera apresado por algunos hombres malvados, él estaba orando. Él fue a Getsemaní a orar. Y mientras Jesús oraba ahí en ese huerto de Getsemaní, sudando gotas de sangre por lo que se le venía, ¿verdad? Él estaba ahí pidiendo fuerzas a su Dios. Cuando de repente unos hombres y soldados comisionados por los principales del templo, habían venido a arrestarlo. Habían venido a arrestar a Jesús, queridos niños. Mientras Jesús se encontraba orando, pidiendo que Dios lo fortaleciera, que Dios fortaleciera su cuerpo, que Dios fortaleciera su fortaleza, su espíritu. Porque déjame decir que Jesús dependía totalmente de su Padre. Siempre se sometió a la voluntad de Dios, queridos niños. Siempre se sometió a la voluntad de su Padre. Mira, siendo Jesús, si Jesús necesitaba orar, queridos niños, mucho más nosotros necesitamos, ¿verdad? Por eso les he comentado una y otra vez que es muy importante la oración en el cristiano, en los hijos de Dios. Si Jesús también se sometió a la voluntad del Padre, nosotros también tenemos que someternos a la voluntad del Padre. Porque déjame decirte que la falta de dependencia de Dios es la que nos hace caer en cualquier pecado, en cualquier situación que nos hace ofender a Dios. Sin importar si somos ricos, si somos pobres, si somos niños, si somos adultos. La falta de dependencia es lo que nos hace fallar a Jesús una y otra vez. Por eso, así como Jesús, debemos de depender siempre de Jesús y debemos siempre de someternos a la voluntad de su Padre para poder lograr ser ese tipo de persona que Dios espera de nosotros, queridos niños. Y eso estaba haciendo Jesús. Todo el tiempo que estuvo Jesús en esta tierra, durante todo su ministerio, él dependió de Jesús, él dependió de su Padre. Y hizo siempre la voluntad de su Padre. Nunca hizo su voluntad, nunca hizo algo que le pareciera a él que estuviera bueno. Él siempre decía, hágase tu voluntad, Padre. Hágase la voluntad del Padre. Siempre, queridos niños. Y mientras esto sucedía, queridos niños, inmediatamente empezaron a venir, ¿verdad? Empezaron a venir hombres armados, soldados, que fueron comisionados para ir a arrestar a nuestro Señor Jesús.
Él no estaba haciendo nada, queridos niños. Él estaba orando ahí, ¿verdad? Y estos hombres fueron enviados por los principales del templo para ser arrestado y para llevarlo como prisionero ante el sumo sacerdote Caifás. Mira, para que una persona fuera arrestada, queridos niños, en ese tiempo, debía de haber ofendido una de las leyes, ya fuera civil, religiosa o moral. Y esto sucede también en nuestros tiempos, queridos niños. Si nosotros rompemos alguna regla, alguna ley, nosotros también seremos, ¿verdad?, apresados. Si robamos, tenemos que ir ante las autoridades. Si matan, tienen que ir ante las autoridades, porque están quebrantando una ley, están quebrantando las autoridades. Si te pasas un alto, si un adulto se pasa un alto, tiene que enfrentar también las consecuencias, ¿verdad? Y aquí no era la excepción, queridos niños. Ahí en esos tiempos también, si tú rompías una ley o ofendías las leyes, tanto civiles, morales, religiosas, inmediatamente eras apresado, queridos niños. Pero aquí Jesús no había cometido ningún pecado, queridos niños. Pero entonces, ¿por qué fue arrestado? Mira, Caifás tenía sus ojos puestos en Jesús para hacerle mal, queridos niños. Caifás había oído la fama de Jesús y sabía que había ganado la simpatía y el corazón del pueblo. Acuérdense que ya mucha gente seguía a Jesús por los milagros o porque les daba de comer. ¿Se acuerdan de la alimentación de los 5,000? O porque realmente era gente que verdaderamente seguía el camino de Jesús, porque verdaderamente seguía por amor a Jesús, porque había entregado su corazón a Jesús, ¿verdad? Había arrepentido de su verdaderamente arrepentimiento en él y seguía a Jesús. Había mucha gente de diferente manera, pero seguía a Jesús. Y este hombre estaba enojado porque Jesús había logrado la simpatía y el corazón de todo el pueblo. Así que todo esto, ¿verdad? Fue llenando su corazón de envidia, de coraje, de celo. Y cada día crecía más y más. Y cada vez su corazón se corrompía cada día más. Y él espera, y se esperaba, ¿verdad? Mira, Caifás era un sumo sacerdote del templo, queridos niños. Al escuchar que es un sumo sacerdote, podemos pensar, ¿verdad?, que este hombre debía de haber sido un hombre, ¿verdad?, humilde, amoroso. Al pensar, cuando nosotros sabemos que una persona es dedicada a las cosas de Dios y que está centrado a estar sirviendo en las cosas de Dios y sobre todo a Dios, podemos pensar que esas personas son personas amorosas, mansas, humildes, amorosas, como lo fue Jesús cuando estaba en este mundo, en su ministerio. Jesús predicaba la palabra de Dios. Jesús predicaba muchas cosas hermosas y él era humilde. Mucha gente lo criticó, mucha gente lo ofendía, mucha gente decía cosas feas de él y él nunca peleó. Él siempre fue humilde, siempre sirvió a la gente en estarles aliviando sus dolencias, en estarles enseñando todas estas cosas hermosas para que sus vidas fueran felices, ¿verdad? Pero estos hombres, este hombre Caifás, aún siendo un sumo sacerdote del templo, en él no había humildad, no era amoroso, no era así, queridos niños. Caifás tenía la formación y la especialidad para ser un líder espiritual y un ejemplo de liderazgo ante este pueblo de Israel, porque ellos eran los que dirigían al pueblo de Israel en el tema religioso, queridos niños.
Y era necesario que estos hombres fueran amorosos, mansos, humildes. Para eso fue puesto en este lugar. Ese hombre fue puesto ahí porque él contaba con todas las características para poder estar delante de esta situación de ser un sumo sacerdote. Sin embargo, nos damos cuenta que a Caifás, ¿verdad? Le faltaba algo muy importante. ¿Saben qué era, queridos niños? Ser pobre en espíritu, queridos niños. Ujú. Jesús, mientras estuvo en su ministerio en esta tierra, caminando en esta tierra, queridos niños, Jesús fue pobre en espíritu, porque él servía, él era amoroso, él era humilde. Él se entregaba sin reservas, queridos niños. Él ah, le importaba la necesidad de la gente, ¿verdad? Él siempre estaba atento a lo que la gente necesitaba. Él no se hacía ojo de hormiga y decía, ay, ahí viene esta gente, ahí vienen más enfermos. Ya estoy cansado de orar, ya estoy cansado de ver tanta gente, de enseñar a tanta gente. Él no, él siempre estaba atento a la necesidad de la gente. Si veía a alguna gente que había perdido a su familiar, se compugía de corazón y iba ante esta persona a darle paz a su corazón. Si veía gente pobre que no tenía que comer, él le daba de comer. Si veía gente leprosa que nadie se acercaba a ellos y que para esa gente no tenía razón y no tenía ninguna esperanza, Jesús se acercaba a él y extendía su mano y lo curaba. Pero estos hombres no tenían espíritu, pobre espíritu, ¿verdad? No tenía ese pobre en espíritu, no era nada. Este hombre no era nada. A este hombre Caifás le faltaba ser pobre en espíritu para poder representar dignamente el nombre del sumo sacerdote del templo. Pero Caifás, ¿verdad? En vez de eso, cada día desviaba más su corazón y permitía que fuera contaminado por la envidia, el celo y la necedad de sus propios intereses. Porque ellos ya no estaban ahí en el templo para poderle enseñar a la gente y ser amorosa con ellos y fijarse en las necesidades de ese pueblo. Ellos ya no pensaban en la necesidad del pueblo, sino en sus necesidades, porque de la gente obtenían dinero, lujos, ¿verdad? Y entonces ellos veían que la gente seguía ya más a Jesús y que ya sus templos estaban vacíos, porque no le enseñaban lo que Jesús les estaba enseñando. Y entonces sus templos ya estaban vacíos. Y entonces decían, no, pues es que estamos perdiendo adeptos, estamos perdiendo gente. Este hombre se está llevando a toda la gente y nuestros intereses están yéndose por los suelos. Y entonces cuando Caifás ve a Jesús, que él estaba teniendo la simpatía, ¿verdad? Y ganándose el corazón de mucha gente verdaderamente, pues cada vez se llenaba su corazón de celos, de envidia, ¿verdad? Tanto que cuando Caifás vio a Jesús, él no pudo reconocer que estaba delante de aquel que podía darle la verdadera felicidad. No pudo reconocer a Jesús. No pudo reconocer que ese hombre que estaba delante de él era el único que podía darle esa felicidad. No quiso aceptar a Jesús como el don divino, como el Mesías prometido, no, queridos niños, sino al contrario, ¿verdad? Tenía mucho celo por él y quería hacer que él desapareciera de ahí. Tanto que sin saber, queridos niños, lo verdadero de sus palabras al momento de que
de que él estaba confabulando con todas esas personas que estaban con él, pensando qué hacer con Jesús. Él al decir estas palabras no se dio cuenta, ¿verdad? Que al decir estas palabras en Juan 18:14, escucha, queridos niños, estas palabras las dijo Caifás. Oigan, conviene mejor que un hombre muera por el pueblo. Traigamos a Jesús y matémoslo. Y ya, matándolo ya, este pueblo volverá a nosotros, se olvidará de este hombre y volverá a nuestros templos. ¿Ah? Y dice, mejor matemos a este hombre, porque no vamos a lograr estar arrestando a gente que sigue, que son seguidores de él. Mejor hagamos una cosa. Y es mejor matar a un hombre por el pueblo y no matar a todo el pueblo. Caifás estaba tan cegado por la envidia y los celos, queridos niños, querido Radio Escucha, que no pudo ver, ¿verdad? Cuán verdaderamente estaban siendo sus palabras y cómo en ese momento estaba participando con esas palabras en el cumplimiento de la profecía de la muerte del Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Y efectivamente, era necesario que Jesús muriera para que nosotros pudiéramos obtener la salvación, pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Y este hombre estaba confabulando con todas aquellas gentes que estaba ahí pensando qué hacer con Jesús. Y dice, ¿verdad? Mejor nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que todo el pueblo muera. Y efectivamente, en esos momentos se estaba cumpliendo una profecía, queridos niños. La muerte del Mesías, la muerte del Salvador del mundo. Mira, escucha, querido niño, escucha, querido Radio Escucha. Ser pobre en espíritu es aceptar nuestra condición espiritual, aceptar que dependemos de Dios para todo, hasta para nuestra salvación, queridos niños. ¿Verdad? Mira, nosotros, queridos niños, cuando este hombre dijo estas palabras, ¿verdad? Una vez que trajeron a Jesús delante de él, delante de este hombre Caifás, sin cometer ningún pecado, queridos niños, porque él no había transgredido ninguna ley. Jesús era inocente de todo lo que le acusaban. Pero él no puso resistencia, queridos niños. Él no dijo, pero ¿por qué me están arrestando? ¿Qué está pasando? Yo no he transgredido ninguna ley. Déjenme. Hey, ayúdenme, amigos, discípulos, ayúdenme, me están llevando preso. No, él no puso resistencia, queridos niños. Él sabía a dónde iba. Por eso se había pasado orando en el huerto de Getsemaní para que Dios, su Padre, le diera fuerza, lo fortaleciera en esos momentos y poder hacer la voluntad de su Padre. En esos momentos, cuando estos hombres llegaron a apresarlo con, con lanzas, con armas, con palos, él no puso resistencia. Él dijo, está bien. Y una vez arrestado, queridos niños, fue llevado ante Caifás, donde fue interrogado, golpeado, enjuiciado y condenado a muerte de cruz, queridos niños. Sin ser culpable de nada. Él era inocente. Era el cordero inocente que estaba dando la vida por muchos, queridos niños. Y entre esos muchos estás tú, estoy yo y muchos que quieran aceptar este sacrificio que hizo Jesús en esa cruz, queridos niños. Gloria a Dios. Gloria a Dios y gracias a Dios por ese sacrificio que hizo ese hombre inocente llamado Jesús, nuestro amado Jesús, queridos niños. ¿Vale? Gloria a Dios. Entonces, ser pobre en espíritu, queridos niños,
Ser pobre en espíritu es estar dispuesto a que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida. Es depender totalmente de Dios. Es hacer la voluntad de Dios en todo, queridos niños. Es querer llenar ese vacío que decíamos al inicio de nuestra lección, ese vacío que nos provoca estar buscando en el mundo. ¿Con qué llenar ese vacío? ¿Con amigos? ¿Con dinero? ¿Con vicios? ¿Con carros? ¿Con dinero? ¿Con fama? ¿Con popularidad? ¿Con ropa? ¿Con juguetes? Eso es ser pobre en espíritu, queridos niños. Querer aceptar a Jesús y a depender en tu corazón, de todo corazón hacia Él. Confiar plenamente en Él. Conocer a Jesús. Eso es depender de Dios, queridos niños. Ser pobre en espíritu es estar dispuesto a que el Espíritu Santo haga cambios en nuestra vida, en nuestra conducta, en nuestro hablar, en nuestro caminar, en nuestro cambio de amistades, queridos niños. Eso es ser pobre en espíritu, darle lugar a Jesús en tu vida para que Él haga cambios en tu vida. Ser pobre en espíritu es aceptar el sacrificio que Jesús vino a hacer en esa cruz, queridos niños. Eso es ser pobre en espíritu, queridos niños. Permitirle que Él nos muestre nuestras faltas, nuestras debilidades, para poder alinearnos a la voluntad de Dios, queridos niños. Eso es ser pobre en espíritu. Eso fue todo lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. A servir, a hacer la voluntad de Dios, a depender de Dios, a amar, a perdonar. Eso es ser pobre en espíritus, queridos niños. Por eso les decía que ser pobre en espíritu es muy diferente a lo que piensa el mundo, a lo que piensa Jesús. Ser feliz es muy diferente a lo que piensa el mundo, a lo que piensa Jesús. ¿Te das cuenta? Pero también, sobre todo, queridos niños, ser pobre en espíritu es confiar que Él nos ayudará a ser la persona que Dios desea que seamos. Ser pobre en espíritu, querido niño, querido radioescucha, ¿saben? Es una cualidad que pertenece a Cristo, queridos niños. Él es el principio, el autor de todas las cosas de la vida y de la salvación, queridos niños. Jesús se hizo pequeño al hacerse humano, queridos niños. Él pudo haber venido como adulto. Él pudo hacerlo de cualquier manera. Él pudo llegar a este mundo como adulto y decir, miren, arrepiéntanse. Pero no, Él vino a hacerse pequeño, vino a nacer en el vientre de una mujer, a nacer en un hogar pobre, porque esta familia donde Él nació era pobre. No tenían recursos. Era una familia pobre. Y Él vino a hacerse pequeño. Después de ser maravilloso, grande, Dios todopoderoso, creador del cielo, rey de reyes, señor de señores, príncipe, y dejando toda su gloria, porque Él es dueño de todo, es el creador de todo, queridos niños, dejando toda su gloria, su trono, vino a hacerse pequeño y hacerse humano como cada uno de nosotros. Él sabía que únicamente dando su vida por el ser humano, Él podía otorgarnos la salvación, podía otorgarnos el perdón de nuestros pecados. Por eso, dio su vida sin reservas en esa cruz, queridos niños. Mira, la Biblia dice en 2 de Corintios
8:9. Escucha, querido niño, querido radio escucha. Escucha lo que Jesús hizo por ti y por mí, querido niño, querido radio escucha. Dice, Jesucristo, por amor a nosotros, se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros, con su pobreza, fuéramos enriquecidos. Gloria a Dios. Porque Jesús, al morir en esa cruz, queridos niños, nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo ricos, porque nosotros, al aceptar a Jesús, somos herederos y coherederos de la gloria de Dios, del reino de los cielos. Y algún día nos gozaremos plenamente ahí en donde están todas las riquezas del Creador en los cielos. Por eso dice la palabra de Dios, no hagas tesoros en la tierra, sino haz tesoros en los cielos, porque algún día nos iremos a gozar y a disfrutar de toda la riqueza de nuestro Creador. Él nos hizo reyes, sacerdotes, coherederos, herederos del reino de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. La vida de nuestro Señor Jesucristo fue una vida de oración, queridos niños, de ayuno, de amor, de servicio, de ayuda a otros. Y esta es la vida de los pobres en espíritu, queridos niños. Así que fijemos nuestra mirada en Jesús, queridos niños, querido radio escucha, y aprendamos de su vida. ¿Qué tenemos que aprender de su vida, queridos niños? Tenemos que tener una vida de oración, una vida de ayuno, una vida de amor. Debemos amar a nuestros semejantes, aun que no nos quieran. Debemos amar. A Jesús no lo amaban, Caifás no lo amaba, lo llevó a la muerte. Y aún así dio su vida por él, queridos niños. Porque aún en medio de esa cruz, ahí crucificado, con esos clavos tremendos y derramando la sangre en su cabeza por esa corona de espinas, él pudo clamar en esa cruz, perdónanos, Señor, porque no saben lo que hacen. No saben que están matando al Hijo de Dios. No saben que están matando al Dios Todopoderoso. Perdónalo, Señor. Él dio perdón y otorgó perdón aún en esa cruz, queridos niños. Nosotros tenemos que amar como Él amó. Tenemos que ser serviciales, servir, ayudar al que lo necesita. Si tu mamá necesita ayuda en casa, ayúdale. Eso es ser servicial. Si tú ves que un anciano va a pasar la calle y tú sabes pasar la calle, ayuda a ese viejecito a pasar esa calle. Si tú ves un viejecito que no tiene para comer, ve a tu casa por una torta, por fruta y ve y llévale a ese viejecito que necesita que comer. Eso es ser servicial. Si tú ves que ese niño, que un hombre necesita la ayuda de Dios, preséntale el plan de Dios para que él también pueda ser salvo, queridos niños. También, ¿qué hizo nuestro Dios? Ayudar a otros. Esa es la vida de ser pobres en espíritu, queridos niños. Y debemos aprender a llevar la vida como Jesús la llevó. Porque solo así, queridos niños, solo así, querido radio escucha, crecerá nuestra fe y nuestra vida espiritual. Y debemos de recordar siempre que debemos de depender siempre de Dios. Siempre. Dejemos que Él llene ese vacío que hay en nuestra vida. Deja que Él sea que llene ese vacío que tú sientes en tu vida. Hay veces que decimos, tengo todo, pero algo me falta, no soy feliz. Pues esa felicidad que te falta es Jesús en tu corazón, querido niño, querido radio escucha. Debes de reconocerlo en todos tus caminos para que Él te dé sentido a tu vida. Jesús se hizo pobre por nosotros. Él soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso que era morir en esa cruz.
porque ahí solamente morían los malhechores, los rateros, lo más peor del mundo, crucificaban en las cruces. Y ahí estaba siendo crucificado un inocente, estaba siendo crucificado el Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes y Señor de Señores, queridos niños. No le importó, no le importó tomar nuestro lugar en esa cruz donde moría lo más vil. Él sabía que después del sufrimiento tendría gozo, alegría y estaría sentado a la derecha del trono de su Padre. Cuando Jesús bendijo a los pobres de espíritu, Él quería recordarnos que el cielo nos pertenece, queridos niños, a través de Él. Así que seamos pobres en espíritu, queridos niños, para que el reino de los cielos sea nuestro. Dios ya hizo todo por nosotros. Solo nos pide que seamos pobres en espíritu, que seamos amorosos, que dependamos de Él y que lo aceptemos como nuestro querido Salvador, que aceptemos su sacrificio, queridos niños. Esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Esa fue nuestra lección del día de hoy. Hoy vimos nuestra primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Te invito a que seas pobre en espíritu para que puedas obtener el reino de los cielos. ¿Vale? Gracias a Dios por esta clase del día de hoy, queridos niños. Vamos a orar para despedirnos, ¿vale? Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, por el tema del día de hoy. Hoy aprendimos, Padre Santo, que debemos enseñarnos a depender de ti, que debemos enseñarnos a hacer tu voluntad como tu Hijo Jesús lo hizo, estando en esta tierra. Él siempre hizo tu voluntad. Él siempre dependió de ti en todo, Señor. También aprendimos, Señor, que debemos seguir tus pisadas, que debemos fijar nuestra mirada en Jesús para aprender de Él, ser amorosos, ser serviciales, sin importar cuánto suframos, porque así como Él tuvo una muerte de cruz y sufrió en esa cruz, al final de todo este sufrimiento, Él obtuvo gozo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Así también nosotros. No importa lo que pasemos por ser serviciales, por ser amorosos, por llevar tu palabra, si algún día obtendremos ese gozo. Y haciendo todas estas cosas, tú nos dices, Padre, que esa es la felicidad verdadera. Gloria a Dios. Bienaventurados seremos, felices, 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 siendo como tú lo eras, Padre. Gracias, maravilloso Dios, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Pongo en tus manos a cada niño, a cada radioescucha, Padre, y que pueda entender, Padre Santo, que es necesario ser pobre en espíritu para poder ganar el reino de los cielos, obtener el reino de los cielos y poder ser dichoso y feliz. En el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos radioescucha, queridos niños. Que Dios me los guarde, Dios los bendiga. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por las redes sociales, ¿vale? Dios me los bendiga y que Dios me los guarde. Bye.